You think she's one of a kind, and I think lust has made you blind. She don't fit, and friends don't lie. That's right. But she's a buzzkill. I don't mean to be rude, but I think it's about time somebody tell you the truth. A pair of high heels with a bad attitude. She's a cloud chaser, heartbreaker, don't be a fool. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Luis Miguel Salgado. Esto es Entre Lazos y Nudos, el podcast donde hablamos todo tipo de relaciones con nosotros mismos, relaciones con Dios, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, colaboradores, relaciones de pareja, en fin, todo tipo de relaciones, donde rompemos mitos y donde literal estamos aquí para compartir, convivir, entretenernos y, por supuesto, crecer. Esto es Entre Lazos y Nudos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que quizá has visto, has vivido o lo grave sería que has ignorado. Porque hay personas que se estacionan en lugares para discapacitados sin serlo. No estoy hablando de una infracción, va más allá de una infracción. Es una muestra de egoísmo silencioso, de privilegio inconsciente y de una falta de empatía que nos duele como sociedad. Hoy te voy a contar por qué quienes hacen esto, por qué lo hacen, qué hay detrás de ese comportamiento, cómo identificarlo y cómo enfrentarlo con inteligencia emocional y conciencia social. Porque, aunque parezca solamente un mal hábito, es un síntoma profundo de cómo estamos dejando de ver al otro en esta sociedad. Así que es hora de reflexionar juntos y bueno, déjame contarte que evidentemente a mí me ha tocado, creo que también a ti, el ver cómo una persona inconscientemente se estaciona en un lugar exclusivo, que de por sí hay pocos en México, y esta es una triste realidad para todas aquellas personas que nos escuchan en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Francia, para todas y más en Europa, que hay una cultura distinta, muy distinta a la latinoamericana, pero en especial yo he visto cómo hay otros países como Colombia, como Perú, como Argentina, que le dan un privilegio bastante importante a este tipo de cuestiones. Y como en México, tristemente, esto es un mal que pasa y vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar. No sabes a mí el coraje que me da, la impotencia que siento y las ganas que me dan de quemar a esta persona, de tomar un video, Pero evidentemente aquí vamos a hablar sobre eso porque este tipo de comportamientos puede generar una agresión mayor y puede generar incluso hasta un delito mayor. Lo vamos a ver en unos minutitos más. Déjame contarte mientras esta historia. Te recuerdo que me puedes mandar un WhatsApp 442-232-1999. Fuera de México, más 521. Y me puedes contar tu historia. Me puedes platicar sobre cómo lo has vivido, cómo lo has enfrentado, qué te ha pasado. Ya sabes, alguna historia de esas de terror, de miedo o esas historias heroicas, alegres, contentas, esos finales felices que a todos nos encanta. Una mañana, en la Ciudad de México, sí, en esta Ciudad de México de la cual ya te he platicado mucho, Ana, una joven con discapacidad motriz, llegó a su trabajo como siempre. El lugar reservado para ella estaba ocupado, como siempre, por una camioneta sin distintivos, sin una placa especial y sin un permiso. Ana tuvo que dar 3 vueltas a la manzana hasta que su madre, una señora de 75 años, tuvo que cargar la silla de ruedas desde la esquina, mientras tanto el conductor de la camioneta salía de una cafetería con su café en la mano, hablando por la otra por teléfono, y sin un solo atisbo de culpa. Lo peor no fue el acto, sino la naturalidad con la que lo hizo.
¿Te ha pasado? ¿Has visto esto? ¿Te ha dolido esto? ¿Te ha indignado? ¿Te ha molestado? Según un estudio de psicología social, las personas que cometen este tipo de actos tienen un alto nivel de lo que se llama disonancia empática. Saben que está mal, pero lo minimizan porque solo es un momento, solo son 5 minutos. Nadie lo necesita en este momento. Hay muchos lugares disponibles. Mira, quiero comentarte algo que es muy importante. Ahorita en la cabina en la que yo estoy grabando, que también quiero saludar a la gente de producción que amablemente nos apoya. Evidentemente, hace un día, ¿no? Hace unas horas me lastimé el tobillo y se me hizo una cosa espantosa, ¿no? Se me hizo me esguincé y evidentemente eso provocó pues un gran dolor. Pero pues no fue tan grave para traer muletas, pero tampoco era tan grave para poder pues dejar de moverme, ¿no? Evidentemente, esto provocó a que pues tenga que estar ocupando este tipo de lugares. Por increíble que suene, fui a un centro comercial y prácticamente todos los lugares estaban ocupados. Me cuestioné y pregunté, ¿verdaderamente estarán todos ocupados? Y checa cómo es la visión y checa cómo es el comportamiento humano. Llegué aquí, expuse mi caso aquí en la cabina y amablemente, no obligadamente, no con caras, sino muy amablemente, fueron empáticos y me dieron un lugar para yo poder caminar menos hacia la cabina. Ahora, esto es muy importante porque detrás de esto hay datos psicológicos muy importantes. Un estudio de la Universidad de Stanford sobre comportamiento prosocial reveló que el 68% de las personas que violan normas sociales leves no sienten remordimiento real, sino una justificación cognitiva. ¿Qué significa esto? No lo hacen por remordimiento, sino que justifican racionalmente, entre comillas, más que racionalmente, de manera cognitiva. Es decir, algo aprendieron y entonces algo vieron, lo vieron normal y entonces normalizan este tipo de comportamiento. Las personas con rasgos de narcisistas, ya sea leve o moderado, tienden a justificar estas acciones egoístas bajo premisas de me lo merezco, es solamente una vez, es que nunca lo hago, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay una persona que te encuentras bajo este esquema, muy probablemente sea un tipo narcisista. Ahora, hay que tener cuidado porque hay de narcisistas a narcisistas. Los narcisistas que son peligrosos son aquellos que son extremadamente violentos. Hay que tener un chorro de cuidado. El efecto espectador también entra en juego. La falta de consecuencia inmediata refuerza la conducta errónea. Es decir, como no hay una consecuencia inmediata, si tú vas en un centro comercial y vas y le dices al policía, el policía va a decir, pues es que no lo vi, es que no me di cuenta. Y aunque vas y lo escalas y dices y esto, pues no le puedo decir nada. No hay ninguna consecuencia inmediata. Yo te aseguro que si hubieran centros comerciales, hospitales, restaurantes, lo que sea, cualquier lugar donde le pongan un candado a la persona que se estacionó y sea castigada no con una falta administrativa, no con una multota. Imagínate esto. ¿Qué pasaría que la persona que se estacionó en este lugar exclusivo le pones un candado y la multas con $15,000? No pesos, dólares. Yo te aseguro que a la primera no lo vuelve a hacer nunca más en su vida. Te he puesto a los $15,000. No lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque cuando hay una consecuencia, evidentemente va a entender que esa conducta es errónea y no la va a hacer. A ver, yo quiero preguntarte algo. ¿Por qué en los aeropuertos, te pongo un ejemplo, por qué en los aeropuertos la gente no se pelea? Porque es una zona federal. Y en las zonas federales no se andan con juegos. En el caso de México, llega la Guardia Nacional y no cometes una falta administrativa, cometes un delito. Y ese delito te puede salir carísimo. Si alguien se pelea en un avión, no solamente te bajan del avión, pierdes el vuelo, ¿no? Sino que a pesar de eso,
¿no? Y con todo eso, te llevas una multota del tamaño del mundo y tantito que te pases de listo o de lista, caes en un delito. Y entonces te puede salir muy caro y muy grave el pelearte adentro de un avión. ¿Por qué no lo hacen eso tan constante? Porque hay una consecuencia inmediata. Ahora, hay que detectar estos patrones. Ahora, no es importantísimo el estar señalando, ¿no? Evidentemente hay que detectarlos para saber cómo actuar. Generalizar es mentir. No todos los que cometen este tipo de acciones son conscientes de su impacto y muchos de ellos tienen actitudes repetitivas como minimizar los derechos de otros, usar frases como yo también estoy cansado, es solo un minuto, o mostrar desprecio o sarcasmo hacia campañas de inclusión o empatía. Ahora, es importante esto. Si tú estás escuchando este capítulo, pues no es casualidad, ¿eh? Algo está resonando y está conectando contigo. Yo te invitaría a que lo compartieras, a que llegáramos a muchas más personas para hacer conciencia donde quiera que te encuentres. Porque esto no es solamente en México, ¿eh? Esto pasa en muchos países de Latinoamérica, europeos, de Oceanía, de cualquier continente. Esto pasa a nivel mundial. Algo que hay que entender es que hay que confrontar con empatía y no con juicio. Literal, le puedes decir a esa persona, oye, espérame, este espacio tiene un propósito que hoy podrías no necesitar, pero alguien sí. Y es que, ¿sabes qué? Te voy a hacer una reflexión aquí muy importante. ¿Cuándo valoras que tienes 2 ojos? ¿Cuándo valoras que tienes 2 piernas? ¿Cuándo valoras que tienes 10 dedos en la mano? ¿Cuándo valoras que tienes cabello, que puedes caminar, que puedes respirar? ¿Sabes cuándo? Cuando de repente la vida, la situación, te quita un ojo, o te fracturas una pierna, o te quedas sin un dedo, o, ¿no? Es ahí cuando valoras lo que das por hecho. Y entonces das por hecho que tú nunca vas a necesitar este espacio exclusivo para personas con una necesidad. Hasta que te pasa. Y cuando te pasa, entonces sí, te indignas, te molestas, te incomodas porque otros lo hacen. Pero cuando tú lo hacías, lo justificabas, ¿te acuerdas? Ah, muy importante. Es más, te voy a platicar que en la ciudad donde yo vivo hay una conciencia social y una conciencia, permíteme llamarlo, de movilidad y vial. En algunas zonas de esta ciudad tienes que ir formado para incorporarte a un carril, ¿ok? Y hay una política no escrita donde en el centro de la ciudad, pues el paso es 1 y 1. Uno de una calle, uno del otro, uno de una calle y uno del otro. ¿Sabes cómo identificas a una persona que no vive en esta ciudad? Cuando se mete en la fila, cuando rebasa a todos y se mete en la fila. Oye, eso es una falta de una conciencia social. Y literal, hay que educar en lugar de humillar. Muchos, y esto es importante decirlo, lo hacen por ignorancia más que por maldad. Vuelvo al caso de esta ciudad. Esta ciudad, muchos se meten no porque sean malos, porque sean malas personas, porque sean inconscientes, porque sean unos hijos de Dios, ¿no? No, solamente porque no saben. Y esto es cierto, la señalización aquí es patética. Nadie dice nada. Entonces, evidentemente, pues los que vivimos aquí nos molestamos porque ¿cómo es posible que este se metió? Pues sí, pero no sabe. ¿Dónde dice? En ningún lado. Es que aquí es vuelta a la izquierda. Pues sí, pero ¿dónde dice? En ningún lado. Entonces hay que educar en lugar de humillar. Denunciar de forma ética. En muchos países puedes reportarlo a través de apps o directamente a la policía de tránsito. Hacer viral una campaña, usar tus redes sociales para crear conciencia, etcétera, ¿no? Lo que sí es que hay que tener un chorro cuidado porque hoy por hoy, si tú tomas una foto de un vehículo con las placas o voy más allá, si tú sacas tu celular y tomas un video o una foto de una persona sin su consentimiento,
hoy la legislación, por lo menos en México, te orilla a que no lo hagas porque puedes caer en un delito. Todos tenemos el derecho a la privacidad. Por lo tanto, no puedes grabar ni en audio ni en video a una persona sin su consentimiento. Esto es un tema larguísimo, ya hablaremos de él, pero evidentemente hoy, y me encantaría que escucharas algunas entrevistas de los diferentes capítulos que hemos hablado, ya traeremos a un especialista en este tema porque hoy por hoy no puedes grabar a una persona ni en audio ni en video sin su consentimiento. Pero ahora, quiero preguntarte algo. ¿Y si tú has sido esa persona? No solamente sanar es literal pedir disculpas, es cambiar de raíz lo que verdaderamente ves, percibes, sientes, crees, supones, incluso hasta la forma en que miras al otro. Aquí hay importantísimo que preguntarte, ¿por qué necesito sentir que yo merezco más que los demás? ¿Por qué? ¿Qué me impide ver las necesidades ajenas? ¿Qué ejemplo quiero dejarle a la gente que me rodea? Mira, hay veces en que aquí, vuelvo a la misma ciudad donde yo vivo, se maneja muy rápido. Los límites de velocidad son una broma y el gobierno no hace absolutamente nada, ¿no?, para poner cierto orden en el tema de la vialidad. Al final del camino suceden accidentes desde los lamineros hasta los grandes accidentes. Pero aquí lo importante es reflexionar esto. ¿Y si el que viene atrás trae una emergencia? Si tal vez el que viene atrás le informaron que su mamá, su papá, su hijo tiene los minutos contados y están en un hospital, y tú vienes provocándole un problema yendo más lento o echándole una bronca. ¿Qué pasa si tiene una emergencia? ¿Qué pasa si su casa se está incendiando? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedes ver la necesidad ajena? ¿Por qué necesitas sentir que te mereces más que los demás? Ahora, insisto, esto no lo dice Luis Miguel Salgado. Hay libros que te recomiendo para que los leas y puedas entender desde expertos en muchos temas, sociología, psicología, semiología, etcétera, y puedas aprender de ellos. Hay un libro, La ceguera moral, de Zygmunt Bauman y Leonidas Donskis, que te lo recomiendo mucho, La ceguera moral. Hay otro libro que se llama Ética para Amador, de Fernando Sabater, un librazo, y El poder de la empatía, de Helen Ries. Y hay algunas películas que también te recomiendo. Por ejemplo, hay una película que se llama Intocable, es una película francesa, de un vínculo inesperado que cambia vidas. Te la recomiendo. Intocable. Es una película francesa, que ya incluso hay una versión americana, y como película americana, pues no tiene el punch de la original. Otra película, esta está en Netflix, The Fundamentals of Caring. Una historia honesta, divertida y cruda. The Fundamentals of Caring. Y hay otra película, Me Before You, Amor, Discapacidad y Decisiones Difíciles. Te la recomiendo. Y por último, un par de series. Hay una serie que se llama Special, está en Netflix. Es una comedia basada en una vida real con parálisis cerebral. Te la recomiendo. Special, está en Netflix. Y también hay otra que se llama Atypical. Aunque trata sobre el autismo, explora la empatía desde múltiples ángulos. Así que evidentemente, pues el autismo es una cuestión que debe ser atendida y debe ser entendida. Yo te recomiendo que veas sobre la empatía desde diferentes ángulos. La grandeza de una sociedad no se mide por cómo trata a los más pudientes, a los más educados, a los más económicamente viables, sino se mide por cómo trata a los más vulnerables. La empatía
es ver con los ojos del otro, escuchar con los oídos del otro y sentir con el corazón del otro. Y el respeto no se exige, se modela. Así que si tú quieres que alguien sea respetuoso, yo te invito a que lo modeles. De verdad, bueno, hay tanta información que hay que platicar, discutir, desmenuzar. Quiero agradecerte mucho por llegar hasta aquí, por reflexionar. Este es un capítulo que verdaderamente necesita de ti, de mí, de todos, para no voltear la mirada hacia otro lado. A toda la gente que nos escucha en México, Colombia, España, Argentina, Estados Unidos, muchos rincones del mundo, gracias. De verdad, muchas gracias. Gracias por escribirme tus historias, por abrirme tu corazón, por ayudarme a crecer y a crear esta comunidad donde hay terapeutas, psicólogos, psiquiatras, expertos en semiología, coaches de vida, donde comparten con nosotros el día a día, pero también ayudan a una gran comunidad. Así que te invito a que me eches tu historia, me compartes tu historia de manera anónima o con tu nombre y tu país y poderla compartir. Hay algunas historias que me han dicho, por favor, no lo compartas con nadie. Hay algunas que me dicen, por favor, compártela, úsala para ponerme y para ponerlo como ejemplo, ¿no? Hay historias maravillosas, divertidas, hay historias reflexivas, historias tristes, pero lo más importante es que todas son auténticas, todas son escuchadas y todos los mensajes los voy respondiendo poco a poco. Te quiero invitar por último que nos sigas en TikTok. Recuerda, estamos entre lazos y nudos. Estaremos compartiendo contenido exclusivo, historias reales, reflexiones que no verás en otros lados, porque este podcast se trata de hablar de relaciones humanas donde se hablan muchas cosas que en otros simplemente lo callan. Te recuerdo, soy Luis Miguel Salgado, nos escuchamos y nos vemos en otro próximo capítulo. Que tengas muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Hasta pronto. Adiós. Woke up to the sunshine, you're the first I see. In this crazy world, you're the one for me.